Para mí es un honor estar aquí. Agradezco al comité organizador por darme la oportunidad de venir a hablarles de un tema que la verdad me ha perseguido en mis años de práctica clínica y a lo que me dedico en gran parte de mi práctica diaria. Entonces voy a hablar hoy del manejo actualizado del dolor pélvico crónico, que puede ser tanto un síntoma como una enfermedad. Para empezar, quiero que tengan en cuenta estos 6 puntos durante toda la conferencia. Lo primero es que la percepción del dolor siempre va a ser personal. En el momento en el que el paciente llega a nuestra consulta, tenemos que tomar en cuenta que lo que nos está diciendo es verdad. Lo segundo es que no es lo mismo dolor y nocicepción, y nos vamos a meter un poquito dentro del tema en unos minutos. Debemos reconocer que a través del tiempo el paciente no solamente aprende a recibir el estímulo del dolor, sino que también se supone que debe aprender a responder a ese estímulo continuo del dolor, pero eso no siempre es así. Debemos respetar la experiencia de dolor que tiene esa paciente a través del tiempo y reconocer los efectos adversos que tienen no solamente en su salud, sino en todo su componente biopsicosocial. Y la experiencia del dolor está presente en muchos pacientes que incluso no pueden comunicar por cualquier otra condición que tienen dolor. Y eso también nosotros como médicos debemos empezar a reconocerlo y a saber identificar. Entonces, el dolor como su definición es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o no con un daño tisular. Este puede ser real o potencial. En estadística, afecta a todo el mundo, hombres y mujeres. En el caso de las mujeres va de un 4 a un 7%, en Estados Unidos principalmente. Cuando hablamos de dolor pélvico crónico es porque este se ha prolongado entre 3 a 6 meses. Hay algunas asociaciones a nivel mundial que ya los reconocen como a partir de 3 meses de este dolor recurrente o persistente, que en nuestro caso ocurre a nivel del abdomen bajo o en la pelvis. En Estados Unidos, 1 de cada 7 mujeres tiene esta condición en cualquier edad y es un problema común y debilitante que puede afectar su calidad de vida en el 15% de la población femenina. En el caso de Latinoamérica, en Ecuador, que fue el estudio que encontré más reciente, hablaba de un 10%, sin importar a qué se dedicaba la mujer ni si vivía en zona rural o urbana. Y en México y Brasil significa hasta el 30% de las consultas ginecológicas. En mi caso en particular es un 40%, en parte porque la institución donde trabajo es un lugar de referencia nacional. En República Dominicana no tenemos estadísticas puntuales de dolor pélvico crónico todavía, pero está reconocido de que hay una alta frecuencia en mujeres jóvenes, principalmente en el servicio público, y que esta condición no está siendo visibilizada por nuestra comunidad médica. Vamos a entrar al tema. La verdad es que es un tema muy teórico porque hay que hablar de dolor y de cómo este se manifiesta. Traté de simplificárselo lo más posible en cuadros por si lo quieren llevar a casa. Y el dolor, según sus mecanismos, se va a dividir en 3. El dolor nociceptivo, que es en el cual podemos identificar una causa muy puntual de este dolor, el estímulo es en un momento específico. No necesariamente el síntoma está bien localizado, o sea, a veces la paciente llega con un dolor difuso y no sabe describirlo, pero la causa del dolor es identificable y podemos asociarlas en el caso de ginecología con condiciones como adenomiosis, endometriosis, mioma, quistes. Es una situación muy puntual que causa ese estímulo del dolor. Obviamente, como ginecólogos y somos vecinos de los urólogos y los gastros, pues no podemos copiar esos síntomas y más adelante vamos a hablarlo en la historia clínica, pero el tema es que el dolor nociceptivo tiene una causa del dolor, o sea, tiene una enfermedad que está asociada. Luego va el dolor neuropático y este se asocia a una condición neurológica en el cual también hay un estímulo que puede ser continuo en el caso del dolor crónico
pero está asociado a lesiones neuronales o a condiciones neurológicas que lo producen. Y estas son las pacientes que van a llegar, por ejemplo, con sensación de calambre o de entumecimiento, casi siempre en región ilioinguinal, y podemos identificar claramente el trayecto del nervio que está inervando esa zona para poder identificar la causa del dolor. Y el dolor nociplástico, que es al que más me voy a enfocar durante la conferencia, porque debemos desmontar la idea de que siempre hay una causa del dolor. A veces quitamos la causa y persiste el dolor. Y ahí entra el dolor nociplástico, en el cual va a haber un aumento de sensibilidad por causas externas. Incluso esta paciente va a tener molestias con la luz, con el sonido, con ciertos toques. Hay una hipersensibilidad. Y no siempre hay una causa específica del dolor, o probablemente ya se haya quitado de supuesta causa. Este zoom en la fisiopatología se basa en lo siguiente, y es que la condición que está generando el dolor está produciendo una inflamación crónica en la cual hay un aumento de sustancias proinflamatorias como prostaglandinas, factores de necrosis tumoral, dependiendo de la estructura que esté causando esta inflamación o dónde esté. Como esta inflamación se vuelve crónica, o sea, persiste en el tiempo, causa en los receptores una sensibilización periférica en la zona donde esté el talle. Por ejemplo, si hay un nódulo de endometriosis, si hay una inflamación por cualquier otra condición como artritis, lupus o cualquier otra enfermedad inflamatoria que persiste en el tiempo, aumenta la sensibilidad periférica del nervio, pero esa sensibilidad periférica, si permanece en el tiempo, va a nivel central, o sea, a cerebro, tálamo, amígdala, y me va a modificar la respuesta cerebral al dolor. O sea, aunque la causa del dolor se quite, si es muy persistente, ese estímulo continuo me va a modificar el cerebro de la paciente y su respuesta del cerebro hacia afuera respecto al dolor. Entonces, luego va a producir que haya una transformación real. O sea, verdaderamente el dolor crónico va a cambiar el cerebro de la paciente y su respuesta a todo. Y como hay un estímulo de ella para acá, o sea, del cerebro hacia abajo, puede provocar espasmos musculares, puntos gatillo, dolor persistente a nivel de suelo pélvico, produciendo una disfunción del mismo. La alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal entra dentro de la fisiopatología porque, como puede estar alterado por estrés y por otras condiciones inflamatorias, ese estímulo puede ser cruzado con otros órganos. Entonces, el dolor pélvico se va a prolongar. La sensibilización central es lo que quiero principalmente que se lleven hoy, y es que el procesamiento anormal del dolor con el tiempo verdaderamente está asociado al desarrollo del mantenimiento del dolor crónico. O sea, mientras más persiste, más puede modificarme integralmente el cerebro de la paciente. Va a reducir el umbral de lo que causa el dolor y puede resultar en una persistencia de ese dolor. Ese dolor va a atravesar todas las etapas de la mujer, tiene muchos factores que pueden estar asociados. Entonces, si esa paciente viene siéndome durante su niñez, tuvo cualquier causa de trauma, yo debo entender que puede haber una nociplasticidad y que aunque yo le quite la causa del dolor, el dolor puede persistir posterior al procedimiento o al tratamiento. El abordaje de esa paciente debe ser integral junto con un equipo multidisciplinario que aborde salud mental también para manejar la causa del trauma. Desde la niñez puede haber factores que generen dolor crónico en la adultez. Genética, epigenética entra en todo este campo. Las pacientes con madres que tienen ansiedad, depresión, cualquier tipo de dolor, historia de endometriosis, tienen más riesgo de desarrollar dolor crónico durante su adultez. Durante la pubertad, si la paciente creció en un ambiente adverso, en pobreza, baja educación, no tuvo oportunidades de trabajo, también puede desarrollar dolor pélvico crónico más que una paciente que no esté en estas condiciones. Y durante la adultez, pues la fragilidad, la obesidad,
factores inflamatorios de otras enfermedades como tiroideas también pueden ser riesgo para que tenga dolor crónico en el futuro. Estas son células que están involucradas en todo este proceso inflamatorio. Obviamente, adentrarse en la fisiopatología de cada una de ellas que implicaría una conferencia para cada una. Entonces, se lo puse de ejemplo sobre cuáles son los factores que están involucrados en el desarrollo de este dolor y que persista. La etiología, igual que la condición, puede ser multifactorial y puede ser compleja. O sea, pueden estar presentes no solamente una, sino varias condiciones al mismo tiempo en la misma paciente. Y vamos a hablar del dolor pélvico crónico primario cuando podemos identificar la condición que está provocando el dolor, y el secundario es cuando persiste a pesar de nosotros haber tratado esa condición. Y estas son algunas de las enfermedades en diferentes aparatos que pueden involucrarse en el dolor pélvico. El dolor crónico superpuesto, pues, es un grupo de afecciones que está identificado, que están cruzados entre sí y que pueden aparecer juntos en una misma paciente. Entonces, en la misma podemos tener intestino irritable y endometriosis, o encontramos frecuentemente adenomiosis, miomas y endometriosis. También encontramos pacientes que vienen hablándonos de migrañas crónicas y no la asociamos a la enfermedad ginecológica, pero sí está asociada. Y también trastornos temporomandibulares que están asociados a dolor pélvico crónico. Les invito también a que abunden en el tema. Es sumamente interesante cómo los trastornos temporomandibulares pueden, al identificarlos, podemos también asociarlos con causas pélvicas de dolor. Les hice un resumen del diagnóstico. Cada quien lo va a hacer en el orden en el que se sienta cómodo en el momento de la historia clínica, pero quiero hacer énfasis en que debe hacer una historia ginecológica muy detallada. Eso implica no solamente la cantidad de días de sangrado y la cantidad del flujo, sino también la regularidad, si la paciente usa métodos anticonceptivos, si al tener relaciones sexuales le duele, dónde le duele, en qué momento de la relación le duele. Eso nos ayuda a identificar puntos gatillo de dolor, que puede estar hablando de disfunción de suelo pélvico que no se va a identificar en una imagen que mandemos. Entonces, la historia clínica de inicio es la más importante para poder ver hacia dónde vamos a dirigir nuestro abordaje. El examen físico también debe ser dirigido en base a esa historia clínica que ya hicimos, pero también vamos a tomar en cuenta el dolor que tenga la paciente en ese momento para no molestar o exacerbar el cuadro del dolor. La evaluación psicológica, y cualquiera pudiera pensar, bueno, vamos a pensar que toda la paciente está loca. La verdad es que no es necesario que la paciente sea abordada por salud mental si vamos a hablar de dolor pélvico crónico. Estamos hablando de una mujer que probablemente haya pasado no meses, o sea, la mayoría no llegan con 3 meses, la mayoría llega con años de dolor sin ningún diagnóstico ni tratamiento certero. Entonces, es importante que la derivemos inmediatamente a una consulta ginecológica para poder abordar toda la historia de dolor previa, pero también para que la respuesta al tratamiento que yo le dé como facultativo sea mucho mejor. Tiene mejor pronóstico el paciente que aborde esta clase de cosas que aquella en la que ignoramos su salud mental. Los estudios de imagen pueden ser dirigidos también a dolor pélvico. Tenemos una dificultad en nuestro país, pero la verdad es que en todos los países del mundo es lo mismo, en el que el radiólogo, el imagenólogo no siempre está entrenado en buscar causas de dolor pélvico, y pues ahí debemos confiar en el equipo de trabajo con el que estamos familiarizados para saber que si le voy a mandar una paciente con un sangrado abundante, sepa identificarme una adenomiosis, por ejemplo, con una simple sonografía. Laboratorios que están dirigidos a inflamación, pero también debemos incluir un perfil tiroideo y debemos incluir otras condiciones como colesterol para evaluar la obesidad, los factores de riesgo cardiovasculares que también pueden contribuir al tema del dolor, y derivarlos a la disciplina que nosotros identifiquemos que sea necesaria. En el caso de nosotros, colaboramos muy de cerca con los gastroenterólogos, con los urólogos, y
nuestro equipo de trabajo conoce las condiciones más frecuentes, sabe identificarlas y asociarlas entre sí. Algunas herramientas que pueden usar en consulta. Yo utilizo el formulario de IPPS, que es la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. Me sirve para identificar de una manera más amplia los síntomas que tiene la paciente. La misma paciente puede llenarlo también, llevárselo y traérmelo, para entonces en los casos más complejos yo saber por dónde dirigir mejor y abordar. Este es un mapeo, el que ven aquí, de dónde identificar las zonas de dolor para poder también dirigir los estudios complementarios. Otras cosas que pueden utilizar en consulta, que no hay que gastar nada en eso, el signo de Carnet, que es importante para poder identificar la sensibilización central. Si la paciente tiene dolor a pesar de yo quitar el estímulo, quiere decir que aunque yo le quite el mioma y aunque yo le quite el quiste, muy probablemente va a persistir el dolor en esa paciente y mi abordaje debe ser más amplio. No es que no voy a ir a quitar lo que me corresponde, sino que mi visión del futuro de tratamiento de esa paciente debe involucrar a otros especialistas probables. El formulario de IPPS que tiene una serie de preguntas, la verdad es que es largo, dura como 45 minutos para llenarlo, pero si no tienen el tiempo de consulta, entrégueselo a la paciente y que lo devuelva entonces en la siguiente que es. Y la escala visual análoga, que es muy útil para nosotros, uno, identificar qué tanto dolor tiene la paciente en ese momento, pero también para en el seguimiento de la misma, ver qué tan bien le ha ido con el tratamiento que nosotros hemos. Las imágenes diagnósticas son nuestras amigas, a pesar de que no todo el mundo tiene el entrenamiento, podemos también en el recetario decir directamente qué es lo que queremos. Hay que describir qué es lo que queremos buscar, porque a todo esto, el que está manejando pélvico crónico somos nosotros. Entonces, aquí tengo sonografías que son muy importantes, incluyendo hacer Doppler pélvico, porque la combustión pélvica puede ser una causa importante de dolor no diagnosticada. En mi caso tengo una población importante de pacientes jóvenes menores de 30 años con congestión pélvica y varices, y esa es su causa de dolor. No ha habido ninguna otra causa. Con el tratamiento vascular, ejercicio, terapia pélvica le ha ido muy bien. Entonces, el tema de identificar cuál es la causa de dolor. En este caso, hay dos ejemplos. Uno es un mioma que está abortándose y aquí hay un poco de adenomiosis en la tercera imagen y en la cuarta un nódulo que es de endometriosis, pero ya está dentro de la pared intestina. A la medicación, que es a lo que vinimos, traté de resumírselo porque la verdad es que hay muchísimas recomendaciones, entonces se los usa en cuadros y quiera las referencias me puede abordar más tarde o me puede escribir por correo que les mando las referencias. En el caso de que la situación clínica sea un dolor agudo postquirúrgico, aparte de hacer estudios complementarios, la recomendación inicial es utilizar analgésicos antiinflamatorios más paracetamol y añadir un opioide débil si es necesario. En el servicio utilizamos protocolo ERAS, entonces es muy poco probable que utilicemos opioides, pero si hay que llegar a eso, pues se utiliza. La verdad que hay 1 millón de analgésicos y antiespasmódicos que se pueden utilizar. Lo que debemos es individualizar el caso de la paciente. Si el dolor es tipo cólico, pues obviamente voy a agregar el antiespasmódico. La endometriosis con un componente inflamatorio, casi siempre voy a poner algo hormonal, porque recordemos que tiene una condición, si tiene el estímulo estrogénico continuo, pues obviamente va a contribuir con el dolor. Si el dolor pélvico crónico es neuropático, voy a introducir gabapentina o pregabalina, dependiendo de lo que tenga a mano. Y si el dolor pélvico es severo e intratable, pues introduzco opioides hasta que encuentre cuál es la dosis específica. Aquí hay un cuadro que habla de la efectividad. Como son muchos tipos, preferí hacerles un resumen porque la verdad es que, por ejemplo, como el paracetamol, aunque la efectividad es moderada, puedo combinarlo con otros medicamentos para que me potencialice el bloqueo del dolor y este va a tener una acción central sobre el COX. Entonces, va a ser un complemento del tratamiento. Si
voy a utilizar opioides débiles, aunque su efectividad es alta, no debo usarlo por largo tiempo y no siempre están disponibles, igual que los opioides fuertes, entonces prefiero evitarlos como les mencioné antes. En el caso de la paciente que tenga ansiedad y depresión, es muy importante que se esté tomando su medicación. Muchas de nuestras pacientes nos ocultan que están seguidas por psiquiatría. Es importante que nosotros abordemos los cuadros de ansiedad y depresión porque contribuye con la prolongación del dolor a pesar del uso del tratamiento adecuado. Otras opciones terapéuticas que son alternativas entre comillas, hay estudios, algunos, no todos tienen, no es una evidencia fuerte y se recomienda siempre seguir haciendo más estudios sobre esto, pero si hay más beneficio que no haga nada, o sea, si hay más beneficio que la paciente utilice estas opciones terapéuticas, prefiero utilizarla aunque sea un poquito más, aunque yo no pueda cuantificar qué tanto beneficio es, porque mi evaluación posterior se va a ver mejorado, o sea, si yo lo complemento tratamiento médico con estas cosas, le va mucho mejor al paciente a que si no lo agrego. La fisioterapia, que en el país contamos con terapia del suelo pélvico, es importante pacientes sobre todo que tienen puntos gatillo para mejorar la flexibilidad de la zona muscular y que esta paciente no esté en contractura muscular continua. Eso no es algo que el paciente lo va a sentir, se debe identificar con sonografía, con maniobras y nuestro examen físico es importante para esto. La acupuntura, ejercicio para fortalecer el suelo pélvico, ejercicio terapéutico. No me interesa que esa paciente levante 500 libras, me interesa que sea efectivo. Y terapia de movimiento, yoga, pilates, etcétera. La salud mental ya les abordé qué tan importante es. El dolor es real, aunque no podamos cuantificarlo, lo que la paciente nos está diciendo es ver. Les traje 2 casos, lo voy a hacer rápido. Esta paciente la operé por dolor crónico, tenía una adenomiosis en la imagen y un poco de engrosamiento en uno de los uterosacros. Fueron muy puntuales, o sea, ven que son nódulos pequeños, quitamos la endometriosis y se fue a casa, pero el dolor persistía a nivel de epigastrio. La manejé con el gastroenterólogo, quien, a pesar de mandarle medicación, la paciente tenía historia de úlceras gástricas, se estaba manejando como gastritis, no mejoró y se tuvo que ingresar. Entonces, el gastro no quería hacerle estudios invasivos porque era muy reciente la cirugía, la verdad que él entendía que no era necesario, pero el dolor al persistir, hizo colonoscopía y ahí encontró estas lesiones pulseradas que terminaron suscitando una enfermedad de Crohn. O sea, aquí tengo un abordaje multidisciplinario, nos pasa frecuentemente, siempre que encuentro una paciente con dolor pélvico crónico, la mando a gastroenterología si tiene síntomas, y esta paciente no tiene, entonces ustedes la ven y no piensan que es un Crohn, al contrario, tengo obesidad tipo 1. Nunca ha tenido otras manifestaciones que no sean dolor en epigastrio, sin embargo, la biopsia evidenció su enfermedad, que ahora ha mejorado muchísimo con el tratamiento de no ha tenido más dolor. Y este caso, bueno, en realidad son 3, son hermanas, hay 2 gemelas, por causas diferentes las llevé a cirugía a las 3, principalmente por dolor crónico. Una no tenía hallazgos en la imagen, pero tenía nódulos en uterosacros al entrar e hicimos exéresis, no tiene dolor actualmente. La segunda, estábamos verificando la causa del dolor con una resonancia y pitó porque tenía un cuerpo extraño y al entrar había un nódulo de endometriosis justo donde estaba el Wetstein. Y cuando ya quitamos el nódulo y detrás estaba el que lo ven ahí en la foto, y ya terminó la laparoscopia muchos años antes en su adolescencia y parece que se tapió alguna pisita ahí, bueno, justo encima de eso creció todo lo de endometriosis. Y la tercera, la más pequeña, tenía la endometriosis que ya conocíamos, tiene leucemia por lo cáncer. Tienen endometriosis profunda y este es pas pedir te lo comprende todo ese y le te. Este es parte del trabajo del equipo
multidisciplinario, me siento muy orgullosa acá y parte de cirujano, ginecólogo, urólogo. Igual muchísimo en el día a día. Victoria es uno de nuestros urólogos, pero también el equipo de SEDIMA se ha encargado de me siento muy orgullosa del equipo en el que trabajo. Como conclusión, para terminar, ex República Dominicana, la verdad es que no existen protocolos de dolor pélvico crónico, faltan equipos multidisciplinarios, hay lugares en los que todavía no puedo ir a operar dolor pélvico crónico porque no tengo un cirujano disponible, un urólogo todo el tiempo ahí, forma de cateterizar los uréteres, o sea, hay limitaciones. Así que se requiere capacitación del personal en identificar este dolor y educación y campaña de sensibilización para que la paciente no se de cañas. El dolor pélvico crónico puede ser así, pero este es nuestro trabajo, escucharlas, acompañarlas y aliviar su dolor. Gracias.